El sistema de sostén corporal está formado por tejidos conectivos especializados, el hueso y el cartílago. El hombre posee un endoesqueleto osteocartilaginoso y membranoso que integran el conjunto de estructuras rígidas del cuerpo y permiten su movilidad. A partir de su formación en la vida fetal, el cartílago va siendo reemplazado por hueso y en el adulto es muy reducida la cantidad de cartílago que persiste. Los huesos son órganos vivos que están formados por un tejido conectivo duro y resistente. El 99% del calcio corporal se almacena en los huesos. Los cartílagos cubren las superficies articulares o están unidos a algunos huesos, en los lugares donde se necesita algo de flexibilidad. El tejido cartilaginoso no tiene vasos y sus células se nutren por imbibición. El pericondrio es la membrana conectiva que lo envuelve y lo nutre. El tejido cartilaginoso es rígido, pero a la vez es elástico en la flexión y la compresión. Hay tres tipos de cartílagos en el organismo, que se diferencian por las características de su sustancia intercelular. El cartílago hialino es el más abundante, translúcido y algo azulado. Constituye la matriz embrionaria de los huesos. Forma los cartílagos articulares, costales, traqueales, bronquiales, laringeos, de la nariz y epifisiarios. El cartílago fibroso es de color blanquecino, resistente, con abundantes fibrillas colágenas. Se lo encuentra en los discos articulares y meniscos. El cartílago elástico es de color amarillento, flexible y con abundantes fibras elásticas. Forma el cartílago articular, la trompa auditiva y la epiglotis. El esqueleto óseo está formado por 206 huesos constantes. Estos consisten en 200 huesos y los 6 huesecillos del oído. También existen huesos que pueden ser inconstantes, los que se denominan supernumerarios o accesorios. Ellos pueden ser suturales, generalmente en las suturas craneales, o sesamoideos, pequeños que se encuentran asociados a algunos tendones y articulaciones. Con la edad, el número de los huesos puede variar. Por ejemplo, el ilion, el isquion y el pubis se sueldan para formar el coxal. Los frontales en el niño son dos piezas óseas que luego se fusionan. De acuerdo con su ubicación en las regiones del cuerpo, los huesos se pueden agrupar en dos divisiones: el esqueleto axial, que está ubicado en relación con el eje longitudinal del cuerpo y constituido por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, cuyos huesos pertenecen a los miembros superiores e inferiores. A su vez, el esqueleto de cada miembro tiene dos porciones: una cintura, que lo relaciona con el esqueleto axial, y una porción libre del miembro, que corresponde al resto de los huesos. La escápula y la clavícula forman la cintura del miembro superior y el coxal forma la cintura del miembro inferior. En la estructura interna del hueso del adulto se reconocen dos porciones con aspecto diferente: el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto forma una capa periférica y continua, que está cubierta en su superficie externa por el periósteo. El hueso esponjoso
Está constituido por una serie de laminillas o trabéculas que delimitan espacios comunicados entre sí, ocupados por la médula ósea. La diáfisis de los huesos largos, de forma aproximadamente cilíndrica, está constituida por hueso compacto que rodea la cavidad medular, y las epífisis, de forma aproximadamente esferoidea, están constituidas por hueso esponjoso y rodeadas por una delgada lámina de hueso compacto. El hueso esponjoso de los huesos planos se dispone entre dos láminas de hueso compacto. Los huesos cortos están formados en su mayor parte por huesos esponjoso rodeado por una lámina de hueso compacto. En la cavidad medular de los huesos largos y en las cavidades del hueso esponjoso se encuentra la médula ósea, donde se produce la hematopoiesis, que es la formación de las células de la sangre. La médula ósea es un tejido diferente al tejido óseo. En el hueso seco solo se conserva su matriz mineral, por lo tanto carece de médula ósea y el espacio que ocupaba ésta se encuentra vacío. El periósteo es una membrana fibrosa ricamente vascularizada e inervada, que rodea la superficie exterior del hueso. Participa en el crecimiento del hueso y en su irrigación. Los cartílagos epifisarios se encuentran en los huesos largos antes de llegar a la edad adulta y permiten el crecimiento de longitud del hueso. Los huesos se pueden diferenciar y clasificar de acuerdo con la forma general que presentan. En los huesos largos predomina la longitud por encima del grosor y el ancho. Presentan una diáfisis y dos epífisis. La tibia podría ser un ejemplo del hueso largo. En los huesos planos, el grosor es reducido y predominan el largo y el ancho. Los huesos cortos presentan dimensiones semejantes en sus tres ejes, con forma variable, generalmente cuboidea. Los huesos irregulares tienen formas y proporciones variadas, por ejemplo, el esfenoides. Los huesos neumáticos presentan cavidades rellenas de aire, denominadas celdas o senos de acuerdo con su tamaño, por ejemplo, el esfenoides. Los huesos sesamoideos son huesos pequeños, anexos a un tendón o un ligamento. Su nombre es debido a su parecido con la forma de una semilla de sésamo. La rótula puede ser considerada, por su ubicación y relación con el tendón del cuádriceps femoral, como un hueso sesamoideo. Se diferencia de estos por su tamaño y porque siempre se osifica. Los huesos son formados por los osteoblastos y ostocitos, que producen la matriz ósea. Hay diferentes mecanismos a partir de los cuales se desarrollan los diferentes huesos. Estos tipos de osificación se diferencian por el tejido a partir del cual se desarrolla el hueso. Osificación membranosa. En la osificación membranosa, el hueso se forma a partir de un molde de tejido conectivo mesenquimatoso, que está ricamente vascularizado. Osificación condral. En la osificación condral, el esbozo inicial del hueso es de tejido cartilaginoso y está revestido de pericondrio. El cartílago es sustituido progresivamente por hueso. Todos los huesos, excepto los membranosos, se forman mediante este mecanismo indirecto. La osificación pericondral es característica de la diáfisis de los huesos largos. El pericondrio de esta región se transforma en periósteo con capacidad osteogénica y deposita las láminas concéntricas de hueso en la superficie de la diáfisis. En la osificación endocondral hay una penetración de vasos desde el periósteo hacia el interior de los esbozos cartilaginosos del hueso. Junto con los vasos llegan células osteogénicas que forman hueso alrededor de los pasos ramificados, sustituyendo progresivamente el cartílago desde el centro de la periferia.